Espíritu, a fin de que podamos siempre con María reconocer tus beneficios y alabarte por ellos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer? ¿Qué Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo? A fuerza de pruebas de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso. ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes un Egipto al Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cúmplase sus leyes y mandamientos que yo prescribo hoy, para que seas feliz y tú y tu descendencia, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso es el pueblo escogido por Dios. Dichoso es el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos, hizo aliento los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios,
Esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, para que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús las había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento unos minutos, nos voy a desmayar. Digo por el calor, ¿verdad? Nosotros el día de hoy en este templo celebramos. ¿A qué celebramos? ¿Qué celebran ustedes? ¿Y qué es la llama de amor? ¿Qué? El mismo Jesús. ¿Y entonces por qué tiene a María? Fíjense que decir llama de amor significa, bueno, en la imagen, el Inmaculado Corazón de María. Y en el centro tiene el corazón de ella, pero el fuego de Cristo. Y entonces, ¿qué significa eso? María ama tanto a Dios que su corazón arde. Un corazón que arde y que nos invita a nosotros a entender este significado. Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Pues es la llama de amor y listo. Pero ¿qué es una llama? Y es ese fuego constante que no se apaga, sino que permanece y puede crecer. Y entonces el corazón de María arde en el corazón de Dios y hace que pueda crecer en las virtudes, en la forma de vivir. Y entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a María, nos estamos acercando a Jesús. La pregunta ahora más difícil para ustedes es: ¿de verdad su corazón arde como el de María? Porque ahí empieza una contradicción. Porque podemos ser devotos de la llama de amor y traen hasta su escapulario, ¿verdad? Pero de verdad, vivir en Cristo significa amar a la humanidad, significa servir a la humanidad, significa que mi corazón esté entregado hacia Dios, no para ser un rezandero más, sino para verdaderamente ser testigo. Y entonces María, la Virgen,
la primera mujer en la cual arde el corazón por amor a Dios, ¿qué hace? Va y sirve a la más necesitada en ese momento, que es su prima. Y entonces nos muestra a nosotros que una de las características de este templo debe de ser el servicio. Servir al más necesitado. ¿En qué? Según su necesidad. A lo mejor visitando a un enfermo, a lo mejor a alguien que necesita porque ya no ve, quien le pueda leer o quien le puede escuchar. Y entonces el corazón se va empezando a aquilatar en el corazón de Cristo. Y entonces esa llama no puede apagar, sino tiene que encender. Y entonces María nos enseña las virtudes más importantes que debemos de tomar nosotros: el silencio. Pero no un silencio o una mudez nada más porque sí, sino ese silencio en donde nos encontramos con nuestro Dios. Guardar todo en el corazón significa saber entender las cosas del otro. Muchos guardan en su corazón puras porquerías. Y a veces, ¿cuáles son las porquerías? El chisme, el odio, el rencor, el levantarle falso a los demás, la soberbia, el creerse indispensable en todos los demás. Y entonces ese corazón, en vez de estar lleno de las virtudes de Dios, está lleno de división, del pecado, de aquello que en vez de dar palabras de aliento, escupe veneno como las víboras, o como dirían los de Sonora, ¿sí, verdad? Dicen, como alacranes. Y entonces, pues no vivimos como debe de ser. Por eso este templo y todos los que viven alrededor de este templo, pues debería de ser un lugar donde se irradia el corazón de Cristo. ¿Y cómo? Por medio del servicio, de la entrega, de la libertad. Porque María fue libre al decir sí, al momento que el ángel le dice que Dios la ha tomado para ser la madre de su hijo. Y ella libremente dijo sí. Y entonces hoy tenemos que trabajar mucho en la libertad, esa libertad de conciencia, esa libertad de actos y esa libertad religiosa, en donde la expresión debe de ser lo que yo pienso, pero que sea real, porque tenemos que ser coherentes. Alguien que porta un escapulario, independientemente si se la llama de amor, si es de la Virgen del Carmen, si es del Sagrado Corazón, póngale el nombre que ustedes quieran, o partido político que ustedes quieran, ahorita que estamos en elecciones. Tenemos que ser coherentes. No podemos ser de esos de que hablamos una cosa, pensamos otra y actuamos de diferente forma. Porque entonces, ¿qué somos? No somos más que lo que el viento nos lleva. Y entonces, ¿qué hacemos? Nada. Porque el que convence no son las palabras, sino el testimonio. Y hoy se necesita católicos auténticos que den testimonio de su fe, que den testimonio de su amor. Si amamos a Dios, si amamos a María, significa que hoy yo amo a mi prójimo, amo a mi país, amo a mi familia, amo el lugar donde yo estoy. Y ahí es, el amor me lleva ¿a qué? A un compromiso. Verdaderamente hoy un católico debe de aprender a vivir su compromiso como hijo de Dios. Pero el hijo de Dios no es nada más para estar rezando en los templos. ¿O todo el día se la pasan ustedes rezando? No, ¿verdad? ¿En dónde están? ¿En dónde? En su casa. ¿Dónde más? En el trabajo. ¿Dónde más? En la escuela. ¿Dónde más? En el chisme.